Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión tenemos una pequeña cápsula con un gran amigo, Mauricio. Vamos a hablar sobre algunos hechos extraordinarios que dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra historia, dentro de aquellos hechos extraordinarios, dentro de lo que son inclusive los milagros, se llegan a suceder. Así es que en esta ocasión estoy con Mauricio. Mauricio, muchas gracias por aceptar esta pequeña plática. Y yo quisiera que empezáramos a que tú me hicieras favor de platicar, dado que sé que tienes un conocimiento muy amplio de estos temas. Está muy de moda precisamente lo que mencionaba de los milagros. Está muy de moda mucho de que, pues, que la gente tiene contacto con ángeles. Pero por otra parte, hemos encontrado que desafortunadamente esas personas que dicen que tienen esos contactos, en realidad no los tienen. Entonces yo quisiera que me platicaras lo que tú conoces al respecto, sobre todo enfocado a nuestra tradición de pues aquellos grandes personajes que vienen desde los aztecas y que han continuado y bueno, por ahí en alguna ocasión leímos los libros extraordinarios de los diferentes chamanes que han existido en México. Así es que nos pudiera, por favor, platicar de ese proceso, de cómo es que surgen esos chamanes, cómo es que llegan a ser precisamente quien se dice ser un chamán. Hola Carlos, claro que sí, mira, los chamanes es una herencia. Para poder llegar a ser chamán necesitas tenerlo de generación. Son los famosos curanderos, pero fueron evolucionando. Los chamanes siempre lo que van a buscar es la conexión a tierra, conexión con la madre tierra para poder ayudar. Un chamán siempre va a hablarse o siempre se va a desarrollar conforme a la situación de la persona. Desafortunadamente hay quien lo hace una vez y resulta, y empieza a hacerlo en proceso, ¿no? Pero realmente el chamán es la persona que te observa, siempre te va a observar arriba de la cabeza. Jamás, sí los ojos, porque eso es importantísimo, pero siempre arriba, porque todos tenemos una capa, un centro energético que se va ensuciando. El chamán es el que te va a decir, tú necesitas esto en la parte de tu cuerpo. Nunca, jamás va a haber la necesidad de que tú le digas, oye, vengo porque tengo esto, y no. Él tiene, por el hecho de serlo, por tener la conexión a tierra y conexión al ser divino, él tiene esa parte de poder descifrar qué es lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque mucha gente, tú acabas de decir, mucha gente se dedica a, tienes esto, pero tú ya lo platicaste. Tú ya le dijiste, me duelen las rodillas. En automático esa persona va a decir, te duelen las rodillas, entonces te duelen las rodillas, te duelen las piernas. No. El chamán tiene que decirte, te está doliendo esto por esto. Porque el cuerpo dice lo que el alma calla. Siempre. Entonces, la chamanería fue un proceso que se ha vivido desde épocas antiguísimas, milenarias para nosotros mexicanos. Un chamán lo nace y lo trae. No lo estudia. Él actúa conforme. Desafortunadamente, hay quien lo estudia, escucha, si limpias con un huevo, va a salir esto, esto y esto, ya lo escuché, y sale igual como le salió a él, y no, es que tú tienes esto, esto y esto. ¿Qué hace la gente? Se sugestiona. Y en automático, una vez sugestionándose, no, sí es cierto, yo tengo todo eso. No. Para aquellos que visiten a algún chamán, el chamán tiene la obligación de decirte, te duele esto, esto o esto. Un punto muy importante que mencionabas es el hecho de que esas personas que tienen esos dones, me dices, es que ya lo trae y es generacional. Así es. Entonces, lo que quiere decir que siendo generacional, muy probablemente también su papá, muy probablemente también su abuelo, así es, muy probablemente, bueno, más atrás, ¿no? Pudiera haberse sabido que esa persona continúa con esos dones. Así es. Pero entonces, ¿qué hay de esas personas que no encontramos esas características y que su papá no era, tampoco su abuelo?
¿Esos serían los falsos? Así es. ¿Por qué? Porque los chamanes siempre van a trabajar con maestros espirituales, que casi siempre son ascendentes tuyos, ascendentes tuyos, que son los que te van indicando la forma de trabajo. Cuando tú llegas con alguien y te quiere empezar a manejar ciertos puntos y empieza a, yo creo que, no. Una persona que es chamana viene de épocas muy antiguas, pasando de generación en generación. Pero así como lo practican en positivo, por eso es que está el chamán y el nahual. El nahual es quien desafortunadamente se dedica a practicar cosas oscuras. El chamán es el que te va a dar la luz, el que te va a abrir canales de luz para despertar. Pero debe de ser de generación en generación, porque el actuar del chamán actual ya viene impregnado y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que reaccionar de esta manera, o tienes que tocar de esta forma, o tienes que hacerlo de otra manera. Hay situaciones en donde la persona que está sanando, los pacientes o las personas que lo ven, dicen, es que no eras tú. Había una señora, había un señor, había... ¿Por qué? Porque son tus maestros, son quien ya lo ha hecho, que viene y te dice tu forma en que debes de actuar con cada ser. Y también tener en cuenta que un chamán jamás va a tratar de igual manera a la persona. Cada persona va a ser situación, forma y medida conforme a lo que necesita espiritualmente. Si hace lo mismo con todos, aguas. Hay muchas personas que, son escépticas o que quieren ser escépticas ante el tratamiento de este tipo de personas con estos dones, porque dice, bueno, es que el chamán hizo oraciones a Dios, es que el chamán hizo una oración de María, es que el chamán de repente hizo aspectos metafísicos, es que el chamán dice que pues son maestros, entonces esas personas dicen, bueno, pues es que el chamán es una mezcla de todo. Entonces, ¿dónde está el punto en el que, vamos a ponerlo así, entre comillas, ¿no? La pureza de esos conocimientos realmente son puros y no son mezcla de toda una serie de cuestiones de creencias, religiones, tradiciones, etc. Ok, mira, se pide porque todos somos y venimos de un centro energético. Todos tenemos un ser en el que creemos, llamémosle Dios, llamémosle Cristo, llamémosle Jehová, pero todo es un ser de energía. El chamán utiliza ciertas oraciones, como es un Padre Nuestro, como es un Ave María, porque hay que pedir permiso a ese centro para poder trabajar, para poder dar esa parte energética. El chamán por sí solo no puede. Él necesita estar centrado en tierra, en la madre tierra, pero de igual manera estar centrado a nivel espiritual. Hace una conexión que entra por pies, cabeza, llega al centro que es el ombligo y es cuando puede hacer la sanación. Si no, no puede hacerse. ¿Por qué las oraciones? Por pedir permiso al ser divino en el que crea las personas. Esto no es de religiones, porque puede ir tanto un católico como un cristiano como un budista. La situación es tener y querer sentirte diferente. Por el hecho de decir una fórmula o un rezo o una oración, no estás en primera ni tomando ni creyendo de ser divino, no. Estás pidiéndole a esa gran chispa divina que sea quien baje y medie entre lo espiritual y lo humano de la persona que tú estás viendo. Por eso se hacen ese tipo de oraciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es energía. Somos energía. Se nos olvida que como Dios es maravilloso, nosotros como humanos somos maravillosos. Y es lo que una persona, un chamán te va a ayudar a destapar esos puntos de energía y a acordarte qué tan grande eres. Por eso hace oración, por eso hace pedir permiso a Padre Dios, a la tierra. ¿Por qué? Porque el chamán cuando te quita mediante la oración una vibra,
una situación de enfermedad física o espiritual, esa enfermedad baja y la tierra lo tiene que absorber, transmutarlo y hace o bien en la hierba o bien en el animalito, pero de igual manera Dios lo transmuta mediante seres de luz que son, conozcámosle o digámosle ángeles. Ellos lo transmutan a favor de la persona, porque es cuando se empieza a sentir ese momento de paz, de calma, cuando terminan de hacerte esa oración, que es una oración de pedir permiso. Por eso se hace. Has hablado de energía y dentro de este contexto, esas personas con esos dones pues manejan esa energía, ¿no? A mí me han contado algunas personas que han tenido oportunidad de conocer a estos chamanes que en el momento que hacen ese tipo de curaciones pasan sus manos por alguna parte del cuerpo, la sienten extremadamente caliente su mano, ¿no? Donde lo vaya a poner. Entonces, ese calor es energía que está transmitiendo esa persona a la otra. Sí, pero la energía que el chamán transmite es sí, es un 5% del humano y el 95% es de ese maestro, de ese ser grande que está en el momento proyectando lo que la persona está necesitando. Esos son los buenos chamanes, los que solamente son el medio para poder proyectar esa energía que la persona necesita a nivel físico o a nivel espiritual. Dentro de tus conocimientos, ya que estás hablando de energía, pues tenemos que llegar a la palabra, al concepto vibración, vibraciones. Porque en sí, nuestro mundo, el universo, son vibraciones. Entonces, ¿qué tipo de vibraciones un chamán llega a manejar? Porque, bueno, si hablamos de vibraciones, pues también hablamos de seres superiores, hablamos de seres intermedios, hablamos de seres de baja vibración, etcétera, ¿no? Entonces, esa vibración, ¿cómo es que la llega él a recibir, a crear, a desarrollar? Okay. Las vibraciones, un chamán siempre va a manejar las vibraciones muy altas, pero cuando el chamán está en ese momento de recibir vibraciones, se reciben de dos tipos, tanto las muy, muy bajas como las muy altas. Es en el momento donde el chamán tiene que reaccionar y saber cuál utilizar, porque desafortunadamente cuando llegan las vibraciones de muy baja densidad, el chamán debe de tomar en el momento la decisión, si lo hago o mejor ven después. Un chamán siempre va a tener las vibraciones más altas, siempre. ¿Por qué? Porque él presta cuerpo para que el maestro o su ser de energía pueda hacer el trabajo. El chamán sí es humano, pero siempre va a trabajar con seres de muy alta vibración para que realmente la persona a nivel físico lo sienta. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual lo está sintiendo, pero el humano siempre necesita sentir el pellizco, el dolor para decir, sí me está sirviendo. El que hace el chamán pide, y por eso en alguna sesión de chamanería la gente, es que me dolió, es que siento dolor. ¿Por qué? Porque la vibración que está entrando en él es una vibración tremendamente alta. Por eso el chamán va a manejar dos vibraciones, la espiritual y la de la tierra. Cuando el chamán deposita la energía o la vibración en la persona, ya estamos hablando de tres. La espiritual, la de tierra y la del humano, que es él. Hace un tribu que hace Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tríada. Así es. Por eso es. ¿Por qué en algunos en algunos chamanes tenemos la situación que te preguntaba hace unos momentos, de que tú dices, bueno, es que los antecedentes o los antecesores pues eran los curanderos. Pero también hubo mezcla ahí aspectos de curanterismo con brujería. ¿Estoy en lo correcto o no tiene nada que ver un chamán con la brujería? La brujería. Ok, el chamán te va a ayudar. No es brujo,
Es un ser, el chamán es un ser de mucha sabiduría, por eso es chamán, la palabra chamán es sabiduría, a el hombre viejo que sabe qué hacer. El chamán como tal, la brujería no la usa. Él lo que hace es pedir a niveles energéticos para retirarle a la persona esa parte de brujería o esa parte de maldad que le hayan hecho. Como tal, él no tiene es el poderle hacer, sí, haz esto, o yo voy a hacer esto. Él es intermediario, solamente es intermediario, sí quita, porque sí quita. Pero él que se confabulara para hacerlo, no. Utiliza hierbas, sí, porque es un medio energético que te da madre tierra para retirar lo que traes de baja vibración. Pero como tal que él pueda hacer algo en contra de, no, porque va en contra del precepto. El chamán, cuando tú lo consultas, te dice, ¿sabes qué? Actúa de esta manera, o forma de esta manera, porque es una guía, es un ser viejo que te está diciendo cómo actuar. Caso contrario, cuando el chamán, no, y haz esto y vamos a quitar aquí, no lo es. Es alguien que se está disfrazando o está diciendo, soy chamán, pero ahora sí para hacer daño, más no para ayudar. Así es. Muy bien, Mauricio, pues en esta primera cápsula te agradezco mucho esos conceptos aclaratorios y bueno, continuaremos próximamente en otra cápsula abordando este tema. Hasta pronto.